Hola, ¿qué tal? Espero estés teniendo un excelente día. Seguimos y continuamos con este tema muy interesante como son las leyes de Kirchhoff, pero ahora vamos a ver un ejercicio, el ejercicio número 1. Recuerda que ya hemos visto y enunciado las dos leyes en el video anterior. Veamos, ¿qué nos dice este ejercicio? Dice, ¿cuánto indica el amperímetro? Y ahí nos dan el circuito electrónico mostrado. Recuerda que el amperímetro es un dispositivo que nos sirve para medir las corrientes. Entonces debemos encontrar la corriente que circula en este amperímetro. Primero vamos a analizar este nodo que hemos determinado como nodo A. Sobre él está entrando una corriente I1. Está saliendo de él una corriente I2. Y además está entrando una corriente I3. Ahora hay que establecer el sentido del recorrido de todas estas corrientes. Primero para la malla 1. Para esta malla vamos a establecer un sentido de recorrido horario, como se muestra a continuación. Entonces, malla 1, sentido de recorrido horario. Horario. Ahora pasamos a la malla 2. Para ella vamos a determinar un sentido antihorario, como también se nos muestra allí en la figura. Ojo, ojito, aquí hemos determinado el sentido de la corriente y el sentido del recorrido de manera arbitraria. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes tomar el sentido del recorrido y el sentido de la corriente como gustes. Pero ¿de qué habla este tipo? Si yo he visto, he leído o me han dicho que la corriente en su sentido convencional va siempre de mayor a menor potencial. Y es verdad, pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente te vas a encontrar con circuitos mucho más complejos, en los cuales no va a ser tan fácil o a simple vista determinar la dirección de la corriente. Así que para evitar complicarnos la existencia con estas cosas, vamos a tomar sentidos arbitrarios. Al final, la solución al sistema de ecuaciones que vamos a formar nos dará la razón o no. Listo, aplicamos entonces la primera ley de Kirchhoff en el nodo A. La suma de corrientes que llegan es igual a la suma de corrientes que salen de él. Hemos mencionado anteriormente que la corriente 1 y la corriente 3 son las que están llegando al nodo. Sumamos esas dos corrientes e igualamos a la corriente que sale, que en este caso es una sola, que es la corriente I2. Y a esto vamos a llamar ecuación 1. Ahora pasamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff a la malla 1. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de las fuerzas electromotrices es igual a la suma de los productos de las corrientes por las resistencias en un trayecto cerrado. Empezamos con las fuerzas electromotrices que hay en esa malla. Entonces, la única fuerza electromotriz que hay allí es la de 4 volts. Y como vemos, el sentido del recorrido de la corriente sale por el borne negativo. Entonces esa fuerza electromotriz vamos a considerarla negativa, menos 4. Pasamos con la resistencia. Con la primera resistencia que vamos a trabajar es con la de 1 ohmio. Ahí vemos que el sentido de la corriente I2 con el sentido del recorrido son iguales, tienen el mismo sentido. Entonces vamos a considerar al voltaje en esta resistencia como positivo. Recuerda que el voltaje según la ley de Ohm es igual al producto de la corriente por la resistencia, que es lo que estamos reemplazando allí. Pasamos a la siguiente resistencia. La siguiente resistencia con la que nos encontramos es con la de 2 ohmios. Ahí el sentido de la corriente I1 y el sentido del recorrido también son iguales, tienen el mismo sentido. Entonces el voltaje en esa resistencia también va a ser positivo. Te recomendamos revisar aquí la convención de signos que estamos utilizando para una fuente de voltaje y para las resistencias. Eso está en el primer video explicado en la parte teórica de la ley de Kirchhoff. Finalmente despejamos I1, la corriente 1, y obtenemos esta segunda ecuación. Ahora analizamos la malla 2. Nuevamente aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Vamos primero aquí con las fuerzas electromotrices, que en este caso solamente hay una en la malla 2, que es la de 27 volts. Vemos que el sentido del recorrido sale por el borne positivo, entonces esa fuerza electromotriz la consideramos también positiva. Y ahora pasamos con las resistencias. Con la primera resistencia que trabajamos es con la de 1 ohmio. Aquí nuevamente se repite que el sentido de la corriente I2 con el sentido del recorrido en la malla 2 son lo mismo, tienen el mismo sentido, entonces el voltaje en esa resistencia también va a ser positivo.
Y por último pasamos a la resistencia de 5 ohmios. Ahí el sentido de la corriente I3 con el sentido del recorrido son iguales, tienen el mismo sentido. Entonces el voltaje en esa resistencia también va a ser positivo. Finalmente despejamos I3 y obtenemos aquí una ecuación que llamaremos ecuación 3. Ahora solo nos queda reemplazar la ecuación 2 y 3 en la ecuación 1, obteniendo así un valor de corriente I2 de 2 amperios, I1 de menos 3 amperios, I3 de 5 amperios. ¿Pero qué significa que la corriente I1 nos haya quedado negativo, menos 3 amperios? Esto solo significa que el sentido de la corriente I1 es contrario a lo que hemos asumido inicialmente. Para nuestro caso, hemos supuesto inicialmente que la corriente I1 está entrando al nodo A. Entonces, como nos quedó negativo, significaría que no estaría entrando, sino que estaría saliendo de ese nodo. Pero el valor numérico, la intensidad de corriente, no cambiaría, seguiría siendo 3 amperios. Por lo tanto, la lectura que tendría el amperímetro sería la lectura de 3 amperios, que es la corriente que está pasando por él. Y eso sería nuestra respuesta final. Y eso, muchachos, es todo hasta hoy. Hasta un próximo video. Bye.